Algo cambió en las empresas tecnológicas mexicanas. Ese mundillo que era chiquito, sin mucha lana, aislado y de talento inconstante, es hoy dinámico. Hay equipos que interactúan, innovadores y muy chambeadores. Pasan por Silicon Valley para recibir cheques, para recibir mentoría o para firmar alianzas estratégicas. Para hablar de ello, aquí en el espacio de expansión ADN 40 tenemos con nosotros invitados de lujo. Lynn Berstow, presidenta de Mita Ventures, y Sergio Legorreta, socio del despacho Dentons López Velar de VentureTech, que es un despacho que se dedica precisamente a eso, a hacer alianzas entre estas empresas de tecnología y hacer deals y que se fusionen o no se fusionen. Lynn, cuéntanos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuáles son las claves de esta nueva realidad? Pues yo creo que es un cambio. Antes las compañías de México fue a Silicon Valley para buscar inversiones, mentoría, pero ahora las inversionistas en Silicon Valley vienen a México para buscar las startups y la talent que están aquí. O sea, cambió completamente. ¿Y qué números respaldan esto, Sergio? ¿Hay números que demuestran esto? Verdaderamente el cambio ha sido transformativo, yo diría. Si viéramos la película desde el inicio de la década de los 2000 a la fecha, las cifras son otra cosa. Simplemente del 2018 al 2019, en el caso de México las cifras se han duplicado. De hecho, en el caso de América Latina prácticamente también. En México este año 2019, simplemente a la mitad del año íbamos ya casi en 600 millones de dólares de inversión en empresas de tecnología, startups como las conocemos en México. Entonces, sin duda hay números que respaldan este crecimiento. A ver, ¿de qué estamos hablando? Quiero aclarar. Cuando hablamos de startups hablamos de lo que era Facebook hace 15 años, de lo que era Google hace 20 años. Empresas chiquititas que en 20 años se convierten en algunas de las empresas más grandes pues, del mundo. Eso es lo que estamos pensando en México. ¿México tiene la oportunidad de crear esos unicornios, esas empresas que valen miles de millones de dólares? Sin duda. Y yo creo que hay dos factores. Una es las oportunidades, los problemas que existen en México y América Latina son grandes. Educación, salud, transporte, financiero. Entonces la oportunidad está tremenda aquí y en otras partes del mundo. Pero también el mercado de México está súper importante como un puente entre América Latina y los Estados Unidos y otras partes del mundo. Claro, pues entonces el resolver esos problemas que dice Lynn generan empresas que tienen soluciones diferentes y que pueden viajar a India, a China, a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Tu trabajo consiste básicamente en juntar empresas, firmar deals. Cuéntanos un poquito qué has visto. Es muy interesante porque nos toca ayudar a aquellas startups como las que te referiste, que hoy ya son las grandes compañías del mundo, y nos toca trabajar con ellas en su incursión a los nuevos mercados, eso lo hacemos todo el tiempo, pero también nos toca trabajar con las empresas pequeñitas que están empezando de la nada. Y es muy interesante ver cómo muchos patrones se repiten y la experiencia que tomamos de una gran empresa luego la podemos capitalizar en ayudarle a algunas empresas emergentes en no cometer algunos errores y muchas veces también en conectarlas. Que yo creo que es, y a lo mejor me adelanto un poco en los temas, una de las próximas olas evolutivas que vamos a ver en América Latina es en salidas con adquisiciones estratégicas de grandes empresas extranjeras. Me parece que los fondos de capital de riesgo en los últimos 15 años en América Latina no se habían animado a hacer inversiones más grandes o quizá por eso no habían llegado los fondos extranjeros tan grandes porque el horizonte de salida estaba limitado. A horizonte de salida queremos decir que el que invierte en una empresa luego no tiene cómo vender, ¿no? Cómo vender su inversión y recibir un dinero, ¿no? Así es. Porque no podían salir a la bolsa, las empresas locales no estaban interesados en comprarlo, ¿no? Así es. Y yo creo que ahí vamos a empezar a ver, ya tuvimos por ahí un intento de Walmart en quedarse con Corner Shop, por ejemplo, y ya hay ruido en el mercado de algunos otros grandes jugadores que van a hacer excelentes salidas para los fondos. Y eso lo único que va a hacer es generar más apetito de más fondos, no solo de fondos mexicanos o latinoamericanos, de fondos globales, porque el dinero es un capital móvil y es un commodity al final del día. Al final del día va a dar igual si tu éxito, tu salida la logras con un múltiplo muy grande en México, en Brasil, o lo logras en la India. Entonces, eso yo creo que va a traer más dinero y también eso va a generar más apetito en más emprendimiento. Hay una historia que crea la diferencia, que es SoftBank, ¿no? En este programa entrevistamos a Mauricio, que es el CEO de SoftBank para Latinoamérica. Cuéntanos, Lincoln, ¿por qué es importante SoftBank? Pues la inversión de SoftBank con su fondo Vision Fund
es 5 billones de dólares, más de en todos los años de todos los países en América Latina. Entonces es una gran inversión y es un gran voto de confianza en las compañías que están empezando aquí. Y con esta, los grandes fondos de inversión en Silicon Valley, todos están aquí en México, porque quieren ver. ¿Ya llegaron todos? ¿Quiénes llegaron, por ejemplo? Porque cuando hablamos de fondos de inversión queremos decir, las empresas chiquitas no pueden ir a los bancos a pedir dinero porque nadie cree en ellos. Entonces existen estos fondos de capital de riesgo que lo que hacen es darle dinero a estas empresas tecnológicas para dispararlas y crecerlas, ¿no? ¿Qué fondos son esos que están ahí? Sequoia, una de las más grandes, tiene su primera inversión en una compañía mexicana, Rever, en el año pasado. También Andreessen Horowitz, en Excel y otras cosas. Pero esas dos, Sequoia y Andreessen, son como el bellwether de todo está pasando aquí. Rever, de hecho, estuvo en las Mita Tech Talks sí. que tú organizas, ¿no? En sí. Punta Mita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, en México también existe todo un ecosistema de fondos de capital de riesgo locales, ¿no? Que hubo un boom en los últimos 7 años. ¿Cómo se relaciona ese ecosistema local con los fondos de Silicon Valley? ¿Cómo es esa relación? Yo creo que habiendo vivido la experiencia de primera mano de los fondos de capital de riesgo, que al principio algunos eran family offices, y los family offices siendo estos grupos de familias con excedente de capital que dedican a este tipo de inversiones, y cómo eso fue evolucionando, algunos fondos corporativos, como el grupo Carso, que tuvo desde un inicio su Cinca, y empezaban a hacer experimentos de inversión, evolucionó, y la verdad, yo creo que de una forma bastante aventurera, como en el viejo oeste, porque estos fondos se desarrollaron, muchos de ellos, de forma pues casi empírica y sin mucha planeación, y fueron evolucionando y madurando gracias también al talento de gente que trabaja dentro de los fondos y que verdaderamente hacen un trabajo muy profesional. Hoy yo creo que el ecosistema en México está también en un proceso de inflexión, en una evolución. Estas inversiones de los grandes fondos internacionales les están obligando a madurar y a subir la barra, si se vale la expresión. Porque al final del día, si uno está compitiendo por las oportunidades, que es un pool limitado, una cantidad limitada de oportunidades, pues estás compitiendo o coinvirtiendo en algunas ocasiones, pero estás compitiendo con tu par que venga de Silicon Valley o a lo mejor viene de Bombay. Y eso va a hacer que el ecosistema o el grupo de fondos, que son todos, en mi opinión, muy, muy profesionales, van a tener que subir su nivel de experiencia o de deal making, ¿no? Oye, Lynn, a mí una de las cosas que me sorprende de haber asistido a tus Mita Tech Talks, que son esta reunión de 150 personas que reúne a emprendedores, a inversionistas, a abogados o grandes empresas de tecnología, es que nadie está hablando de esto. O sea, está sucediendo, existen empresas de tecnología mexicanas, y están creciendo, y hay interés, y hay hambre, y hay apetito, pero mucha gente todavía no se da cuenta de que esto está sucediendo. Y tú llevas 10 años trabajando en esto, ¿no? 10 años siendo una especie de embajadora. Cuéntame, ¿por qué, dónde se da el punto de inflexión? ¿Cuándo sucede este cambio dónde está este momentum? Pues yo creo que es como curva desde 2012, cuando empiezo con las Tech Talks hasta ahora, pero en los últimos 2 o 3 años la escala de crecimiento está mucho más rápida en los años primeros. Pero yo creo que mi visión por Mita Tech Talks fue para poner la foco de atención en qué está pasando en México y América Latina para México. Y en Silicon Valley hay tecnología en México, ¿qué está pasando? Entonces, la punta de Mita Tech Talks es para mostrar qué está pasando y la innovación y el talento y todas las cosas buenas que está pasando aquí. Y es un gran éxito en este punto porque tenemos gente como Silicon Valley Bank que año por año está aquí y los fondos grandes están aquí y es una parte de ver todo lo que está pasando de un año al otro. ¿Por qué en Punta Mita? Pues en el principio Nayarit. La gente cree que estoy loca para poner en Punta Mita en vez de México o Monterrey o Guadalajara, pero yo creo que es una parte de la México, porque toda la gente está ahí desde domingo hasta martes en la noche o miércoles en la mañana,
juntas en la playa, en una atmósfera muy casual, no hay como inversionistas y startups, todos están igual. Y es una energía súper especial que yo creo que no hay un otro tipo de conferencia en México que tiene esta. Para los startups una cosa sorprendente es la edad. Creo que también hay un tema que Lynn no menciona, pues el tema generacional. Son chavos de 20 años. Sí, que tienen empresas que valen cientos de millones de dólares. Tú que eres de aquí, ¿cómo has visto ese cambio generacional? Pues también yo creo que hay varios habilitadores que están logrando esta transformación, porque no todo es el acceso al capital, ese es uno de ellos. Otro, sin duda, es el tema de la infraestructura tecnológica, el ancho de banda, las redes de alta velocidad móviles, el grado de adopción de móviles, pero el tema de la edad tiene que ver, yo creo que con un cambio cultural y también con la mejora en la educación. Yo creo que nunca como antes habíamos tenido una generación de gente, de chavos, por decirlo de alguna forma, tan interesados por el dinero, por decirlo francamente, y por la parte de ingeniería. Reunirse con estos chavos que están emprendiendo, la cantidad de información que poseen y el acceso a la información, ese es un habilitador que no nos estamos dando cuenta cuán transformador es, pero en realidad yo creo que de ahí viene, porque al final de cuentas todos estamos hechos igual de carne y hueso en la generación actual, en la anterior y en la anterior. La diferencia es, en mi opinión, mucha educación y mucho interés. Cuando uno platica con estos emprendedores, es impresionante cómo todos saben la evaluación y la estructuración y saben una cantidad de cosas que en las generaciones anteriores, para no personalizar una mía, simplemente no se sabían. Y ninguno quería hacer un MBA o nada, no es lo suyo, ¿no? Pero la MBA están usando la tecnología y por eso es mitad de la población en México es 30 o baja de la edad de 30 y la edad promedio es 27. 27 años. Entonces, es la mayoría, entonces ese es el futuro de México. Por eso estoy tan emocionada con las perspectivas. El trabajo que estás haciendo ahí. Sí. Oye, Lynn, ¿tú ves en México la posibilidad de que de México salga un Facebook, un Google de aquí a 10 años, 20 años? Sí. O una empresa global, quizá no de ese tamaño, no tanto, pero una empresa global, tecnológica, que conquiste mercados en el mundo y que sea global. ¿Ves la posibilidad de que eso suceda? Absolutamente. Y que he visto en el año pasado es un grupo de personas que están trabajando en inteligencia artificial en MIT, Stanford, en Lourdes, en Harvard, y son mexicanos que están haciendo el desarrollo, el próximo paso de esta tecnología. Es impresionante. Yo creo que cuando ellos regresar a México y las compañías que ellos pueden hacer, ahí está el futuro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lynn, Sergio. Seguiremos hablando de estos temas, expansión, pues estos son los temas que nos gusta contar y vamos a seguir de cerca a estas empresas. Ya sé que se las debemos, aquí las traeremos, se los prometo, y nos veremos aquí en este espacio de expansión ADN40. Gracias por acompañarnos y pues nos deseamos que este México del futuro, este México que crece y que crea compañías internacionales, pues sea una realidad. Aquí nos vemos.